Y esta diversidad tiene coherencia y tiene unidad por una sola fe, por la unidad de comunión con el sucesor de Pedro. Pero en este caso concreto hay, insisto, este gran protagonista que es el concilio. ¿Qué tienen en común estos 4 papas? ¿Sí? ¿Por qué es tan especial? Primero, Juan 23, decíamos, lo convoca, ¿sí? Ya explicamos cómo grandes corrientes de transformación de la Iglesia convergen, Juan 23 convoca y San Juan 23 lo lleva a cabo. Pero todo periodo posconciliar es muy conflictivo, en la historia siempre ha sido así. A Pablo VI le toca recibir el concilio, ¿no? Y lo dicen, Juan 23 abrió las puertas y la pulmonía le tocó a Pablo VI, ¿no? Pero había a que llevar el concilio adelante, había mucha tensión, había un gran rechazo hacia el concilio por fuerzas o muy ultraliberales o muy ultraconservadoras que jaloneaban muy fuerte a la Iglesia. Bueno, ¿qué hace Juan Pablo II? Antes, ¿sí? un paréntesis, Jorge. Concilio Vaticano. Explícanos qué es concilio. Okay. La Iglesia está, digamos, la autoridad de la Iglesia, la tradición de la Iglesia está sostenida en 2 pilares. Uno es el magisterio petrino, que es lo que es más evidente, porque lo que se ve más, pero el magisterio petrino con la sinodalidad, es decir, con el común, con el colegio de los apóstoles, Pedro y los apóstoles, el Papa y el colegio de los obispos. Un concilio puede ser local, concilio provincial, o puede ser universal, puede ser ecuménico. El concilio ecuménico reúne a todos los obispos de toda la Iglesia, de todos los rincones, ¿sí?, junto con el Papa para tomar decisiones trascendentes. Es el único momento en que se pueden tomar decisiones de modificación doctrinal, ¿sí? El Papa en sínodo, esa es la definición de la autoridad. Este equilibrio es el que recupera el Concilio Vaticano II. Esto es un dato de enorme valentía, pero bueno, estamos en que hay problemas, la Iglesia está jaloneada por todos lados. ¿Qué hace Juan Pablo II? Como dijo muy bien Benedicto XVI en la misa de beatificación, se echa a la Iglesia en hombros y se dedica a llevar el concilio y el mensaje de la Iglesia a todos los rincones del planeta. Entonces, está mal dicho que sea un papa viajero, porque no fue un papa viajero, no era gente de viajes, peregrino, no vendía nada. No, es un papa misionero. Misionero. El corazón mismo del Concilio Vaticano II está en una teología centrada en la persona de Cristo y la Iglesia en estado de misión. Así entendemos el concilio. Por eso se plantea regresar a las raíces mismas del cristianismo en lo mejor de la tradición de la historia para reproponer el Evangelio. Como dice Juan 23, no es el Evangelio el que cambia, son los tiempos los que han cambiado. Ese es Juan Pablo II. Entonces, cuando lo vemos que va de misión por todo el mundo, si seguimos las líneas maestras del pontificado de Juan Pablo II, ¿qué encontramos? Diálogo interreligioso, diálogo ecuménico, diálogo con las culturas, justicia y paz, ¿sí? Pacem in terris, la gran encíclica de Juan 23. ¿Quién es, frente a este acontecimiento que estamos viendo, quién es Benedicto XVI? Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, es el gran teólogo, el que da la gran interpretación del concilio. La raíz de la teología del concilio es la teología centrada en la persona. La generación de teólogos, de la cual es parte Ratzinger y parte heredero, gente como de Lubac, Urs von Balthasar, Danielou, estamos hablando estamos hablando de una generación muy privilegiada de teólogos. Generan toda una teología desde la propuesta. La Iglesia tenía ya bastante tiempo simplemente reaccionando y condenando. Y aquí le dan la vuelta totalmente al asunto y ahora la Iglesia se dedica a proponer. Y es una teología centrada en la persona. Y así, como teólogo, como prefecto de la congregación, como papa, se dedica a proponer y defender el concilio. ¿Quién es Francisco? No, bueno, ¿y de qué forma llega? Porque venía la situación de que era un papa, Benedicto, que como que había una barrera, porque decían, hay que leer a Benedicto. Sí, a Benedicto. Para amarlo hay que leerlo, hay que conocerlo, hay que profundizar. Y había que escucharlo, Habría ¿no? que escucharlo. Y cuidado con escucharlo, porque el tipo verdaderamente decía unas cosas muy grandes y abordaremos más adelante esto. Llega Francisco. Llega Francisco. Francisco es el único de los 4 papas presentes en esta liturgia que no estuvo en el Concilio Vaticano II. No es padre conciliar. Ratzinger lo hace como teólogo asesor del cardenal Frix y después se dedica a proponer la teología y defender el concilio. Francisco no está ahí. Francisco viene de las periferias latinoamericanas.
Francisco representa, y este es bien importante, y pongamos mucha atención en esto, Francisco es la generación posconciliar que recibe el concilio. Desde la misma sorpresa de su elección. Sí. ¿Podemos ir a un corte? Podemos ir a un corte y regresamos. Y seguimos, y vamos a hablar de Juan 23. Claro que sí. Señores, qué interesante. La verdad es que hoy en día hay mucha información, tenemos acceso a mucha información, pero poco profundizamos. Hay que profundizar y empezaremos a sentir lo que sucede. Y bueno, continuamos. De verdad, qué interesante todo lo que lleva a su alrededor, todo su contenido, y bueno, de verdad es algo que cultural, protocolario, detalles, tienen que ser observados y analizados por toda persona, no solo los católicos, sino realmente es un hecho histórico y que está revestido por mucho. Y como les decía, hay demasiada información y poco profundizamos. Entonces, lo que creo que debemos de partir es dar inteligencia a la fe. Falta ese ingrediente a la fe. Sí, mira, todo proceso religioso dentro del cristianismo está centrado en la razón. Fe y razón están en diálogo, eso fue lo que nos dijo Benedicto XVI. Si este diálogo no se da, se pierde la razón y se pierde la fe. Y no solo en términos religiosos, sino que el diálogo fe y razón, que está en el corazón mismo del cristianismo, si la razón va por su propio camino y se olvida de todo el anclaje ético y dentro de la dignidad humana, la razón se pierde y se vuelve fanatismo. Pero cuando sucede lo contrario también, cuando la fe pierde la orientación también de la razón, se puede tornar o irrelevante o fanática. Y las dos cosas no sirven para nada. Un equilibrio. Un equilibrio, un diálogo, decía Benedicto XVI. Y alguien que también yo creo lo practicaba incluso por el nombramiento que le dan de un ser de Espíritu Santo, es Juan 23. Juan 23, efectivamente. Que hoy es santo y bueno, es un hombre que vale la pena analizar. ¿Qué le parece si vamos a ver parte de lo que fue Juan 23? Me parece perfecto. Vamos amigos, acompáñenos. Angelo Giuseppe Roncalli nació el 25 de noviembre de 1881 en Soto il Monde, diócesis y provincia de Bérgamo, el cuarto de 13 hermanos. En 1982 ingresó en el Seminario de Bérgamo, donde estudió humanidades, filosofía y hasta el segundo año de teología. El 1 de marzo de 1896, el padre espiritual del Seminario de Bérgamo, don Luigi Isaghi, lo admitió en la Orden Franciscana Seglar, cuya regla profesó el 23 de mayo de 1897. Fue ordenado sacerdote el 10 de agosto de 1904. En 1905, el nuevo obispo de Bérgamo lo nombró su secretario, cargo que desempeñó hasta 1914. Cuando en 1915 Italia entró en la guerra, fue movilizado como sargento de sanidad. En 1921 comenzó la segunda parte de su vida, al servicio de la Santa Sede, llamado a Roma por Benedicto XV como presidente para Italia del Consejo Central de la Pontificia Obra para la Propagación de la Fe. Recorrió muchas diócesis italianas para organizar los círculos misioneros. En 1925, Pío XI lo nombró visitador apostólico para Bulgaria, elevándolo al episcopado con el título de Aerópolis. Ordenado obispo el 19 de marzo de 1925 en Roma, marchó a Sofía el 25 de abril, nombrado posteriormente primer delegado apostólico. Estuvo en Bulgaria hasta finales de 1934. Se perfeccionó en la confianza y el abandono a Jesús crucificado. Siempre se caracterizó por la búsqueda de la simplicidad del Evangelio, incluso cuando trataba a los más complejos asuntos diplomáticos. El deseo pastoral de ser sacerdote en cualquier circunstancia lo sostenía, y una sincera piedad que se transformaba cada día en un prolongado tiempo de oración y meditación lo animaba. El 12 de enero de 1953 fue creado cardenal y el 25 promovido al Patriarcado de Venecia. Tras la muerte de Pío XII, fue elegido papa el 28 de octubre de 1958 y tomó el nombre de Juan XXIII.
En sus 5 años como papa, el mundo entero pudo ver en él una imagen auténtica de buen pastor, humilde y atento, decidido y valiente, sencillo y activo. Practicó los gestos cristianos de las obras de misericordia corporales y espirituales, visitando a los encarcelados y a los enfermos, acogiendo a personas de cualquier nación y credo, comportándose con todos con un admirable sentido de paternidad. Como obispo de la diócesis de Roma, visitó parroquias e iglesias del centro histórico y de la periferia. El pueblo lo llamaba el Papa de la Bondad. Lo sostenía un profundo espíritu de oración, siendo el iniciador de la renovación de la Iglesia. Irradiaba paz de quien confía siempre en el Señor. Se lanzó decididamente por los caminos de la evangelización, del ecumenismo, del diálogo con todos, teniendo la preocupación paternal de llegar a sus hermanos e hijos más afligidos. Murió la tarde del 3 de junio de 1963, al día siguiente de Pentecostés, en profundo espíritu de abandono a Jesús, deseando su abrazo rodeado por la oración unánime de todo el mundo, que parecía haberse reunido en torno a él, para respirar con él el amor del Padre. Juan XXIII fue declarado beato por el Papa Juan Pablo II el 3 de septiembre de 2000 en la Plaza de San Pedro, durante la celebración del Gran Jubileo del año 2000. El Papa de la Bondad, y hoy hace unas horas el Papa dócil al Espíritu Santo lo llamó el Papa Francisco. Juan XXIII. Juan XXIII, mira, retomando el hilo de nuestras reflexiones, estamos muy acostumbrados a pensar que la segunda mitad del siglo XX, es decir, el posterior al Concilio Vaticano, son las grandes transformaciones de la Iglesia. Es cierta, es impresión, por supuesto. Es simplemente, pensemos en la imagen, todavía Juan XXIII fue coronado, lo llevaban en andas, en fin, en la silla gestatorial. Pero la primera mitad del siglo XX no es menos importante para la Iglesia en términos de reforma y transformación. La biografía que acabamos de escuchar de Juan XXIII es la historia de la Iglesia, ¿sí? Es una Iglesia que va a vivir el colapso de un modelo, decíamos, sobre todo el modelo de esta Iglesia a la defensiva. León XIII ya empieza a proponer. Es la época en donde se vive la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde hay que convivir, decía Benito XVI, en un ecumenismo de trinchera, es decir, donde ya no es un asunto de doctrina, es un asunto de sobrevivencia, en donde hay que echarle la mano al hermano judío, al hermano protestante, al hermano musulmán. Y esta es la biografía de Juan XXIII. Quiero señalar ciertos elementos importantes. Empieza la gran transformación teológica gracias al cardenal John Henry Newman, que por cierto, Henry Newman es creado cardenal por León XIII a finales del siglo XIX, pero había sido visto con mucha desconfianza apenas unos años antes. John Henry Newman impulsa una revolución teológica que es el regreso a la persona, el regreso a la dignidad humana y a la persona de Cristo. Más adelante que analicemos la homilía de Francisco, vamos a ver la importancia que tiene esto. No, y momento de crisis, momento histórico. Y además un momento de enorme crisis, ¿no? Viene la Primera Guerra Mundial y la Iglesia rompe totalmente ya con las potencias del mundo. Dice, nosotros somos independientes de estos proyectos irracionales. Hay un cambio en la relación con el mundo. Surge la doctrina social de la Iglesia con León XIII y una nueva forma de aproximarse con Benedicto XV. Ahora entendemos por qué el nombre Benedicto XVI. La otra línea empieza un diálogo ecuménico, buscar a los hermanos cristianos, y surgen desde la trinchera, porque se vuelven hermanos de sangre, ¿sí? Empieza un cambio muy profundo en la relación con las otras religiones, en este reencuentro que hay con el pueblo judío a partir de la Segunda Guerra Mundial. Empieza una transformación muy profunda en la comprensión misma de la Iglesia, ¿sí? Como pueblo de Dios, como sacramento de salvación, como el gestor del bien de la humanidad, como decía Juan XXIII, y vamos entendiendo mejor sus palabras. Ahora, Juan XXIII vive todo esto en carne propia. Él es pastor en la diócesis de Bérgamo y es profesor de historia de la Iglesia, entiende.
Luego entra el cuerpo diplomático, que era en aquel entonces, digamos, la avanzada de la Iglesia. ¿Por qué era tan importante el cuerpo diplomático? Porque era el medio que tenía la Iglesia para entablar relaciones con todo el mundo. No era gratuito. Y él se inserta, pero se va a la parte más difícil, que es al este. Es representante del Papa en Bulgaria, en Grecia y Turquía durante la Segunda Guerra Mundial y en París, Francia, durante la Reconstrucción. Y él es uno de los, podemos decirlo así, uno de los hombres más importantes de Pío XII en el rescate y protección de los judíos. Sé que estoy diciendo algo que a alguien puede escandalizar, pero se ha probado en investigaciones recientes que Pío XII no solamente no guardó silencio, Pío XII fue activo como pontífice en la salvación de grandes cantidades del pueblo judío, y esto lo sabemos, entre otras cosas, por la diplomacia de Juan XXIII. ¿Sí? Están los documentos, o sea, no estamos echando aquí nada de rollo. Cuando es nombrado papa, después pasa a Venecia, lo que tenemos es un hombre que tiene una profunda espiritualidad, y aquí hay que leer el diario del alma de Juan XXIII, ¿sí? El diario de un alma. De un alma. Que edita su secretario Capdeville después, ya que muere. Y muy importante lo que decías, ¿no? De la inteligencia y la fe. Aquí viene esta combinación que se da con Juan XXIII y que hasta el día de hoy se sigue trabajando. Mira, si lo cortés no quita lo valiente, lo sencillo no quita lo inteligente. Así es. ¿Sí? Y ese es Juan XXIII. Entonces, ¿qué hace él? Llega al papado, es un hombre muy inteligente, muy astuto, ¿sí? Es un hombre de una enorme astucia, incluso tenía fama de un hombre de carácter muy fuerte. Estratega. Él es un estratega, realmente. Acuérdense que papa bueno no significa papa menso. Papa bueno significa un hombre que es incapaz de dañar a los demás, pero con una enorme astucia. Y entonces él dice, este es el momento de las grandes decisiones. Y esta decisión tiene que ser tomada aquí y ahora en el Concilio Vaticano II. Quisiera leerte, si me permites también al público, lo que opina Juan Pablo II de Juan XXIII en el año 2000, cuando Juan Pablo II beatifica a Juan XXIII. Y vamos tejiendo las biografías de estos papas tan maravillosos. Adelante. Dice Juan Pablo II sobre Juan XXIII el día de su beatificación. Las razones de Juan Pablo II para beatificar a Juan XXIII. Dice, ciertamente la ráfaga de novedad que aportó no se refería a la doctrina cristiana, sino más bien al modo de exponerla. Era nuevo su modo de hablar y actuar, y era nueva la simpatía con que se acercaba a las personas comunes y a los poderosos de la tierra. Con ese espíritu convocó al Concilio Ecuménico Vaticano II, con el que inició una nueva página en la historia de la Iglesia. Los cristianos se sintieron llamados a anunciar el Evangelio con renovada valentía y con mayor atención a los signos de los tiempos. Realmente el concilio fue una institución profética de este anciano pontífice que inauguró entre muchas dificultades un tiempo de esperanza para los cristianos y la humanidad. En los últimos momentos de su existencia terrena, confió a la Iglesia su testamento, y cita textualmente Juan Pablo, lo que más vale en la vida es Jesucristo bendito, su santa Iglesia, su Evangelio, la verdad y la bondad. Cierra cita. También nosotros queremos recoger hoy este testimonio y este testamento, a la vez que damos gracias a Dios por habernoslo dado como pastor. No. Más claro, ni el agua. Ni el agua, ¿sí? Claro. Y es muy importante esta enorme comprensión que tiene Juan Pablo de la figura de Juan XXIII, porque Juan Pablo es el que se echa en hombros a la Iglesia y va a llevar el concilio defendiéndolo a los 4 rincones del planeta. Y aquí podemos hablar de un proyecto que se continúa y que se le da seguimiento actualmente. Es decir, por supuesto, para transformar una iglesia, para transformar la historia, para crear antecedentes, creo que no se puede realizar en un